Bueno, entonces vamos a continuar con la parte de la audición. El sentido de la audición es otro sentido bien importante porque sin él no podríamos percibir los sonidos. Una persona que no tenga el sentido de la audición tiene que desarrollar otros sentidos como la visión eh, para poder reaccionar a ciertos estímulos. Eh, el aparato auditivo prácticamente está conformado por tres partes, un oído externo, un oído medio y un oído interno. Entonces, entendamos que también el oído es un órgano. Sí, el oído es un órgano que está estructurado por varias partes. Entonces, el oído externo es el que va a estar conformado. Bueno, aquí les dejo porque estaba aquí por cuáles estructuras va a estar conformado, pero aquí lo vamos a ver. El oído externo está conformado por su pabellón auricular, que es todo lo que tiene en la parte externa con su hélix y su antihélix, ¿verdad? Y su trago, antitrago, le pueden llamar ahí en las partes de la oreja. En alguna anatomía, en algún atlas, pueden ver que dice hélix, antihélix y trago y el antitrago, pero son las partes que conforman al pabellón auricular. Me interesa que sepan que esto es un pabellón auricular y que el conducto auditivo externo, que es todo esto, conforma prácticamente al oído externo. Se dice también que parte del tímpano porque es también conforma el oído externo, pero literalmente no, porque ya está a nivel interno y porque conecta con los huesecillos de martillo, yunque y estribo a este nivel. Entonces solo nos quedamos con estos dos estructuras que conforman al oído externo, solo el pabellón auricular, que este pabellón auricular nos va a servir para captar los sonidos y el conducto auditivo externo es el hueco por el que se van a transmitir esos sonidos hacia su parte interna. Una es conducir eso, conducir los sonidos y la otra pues es que dentro de este conducto auditivo externo a su interior, en su parte interior, pero si aquí está cortado, miren, pero aquí existe prácticamente la piel, pero que a este nivel, ¿verdad? Aquí internamente, este conducto auditivo externo, porque tiene estas glándulas acá superior y esta inferior, es el que va a producir el cerumen, ¿verdad? Entonces ese cerumen que se va a ir acumulando a estos extremos. Y vamos a explicar una cosa muy importante. Bueno, ahí no traje el pañuelo, creo. No, no traje. Ajá, pero vamos a agarrar este de ejemplo. Entonces, vamos a aclarar una cosa muy importante, que los oídos nos ayudan y nos protegen de cualquier cuerpo extraño, así como los párpados nos protegen los ojos, ¿verdad? Toda nuestra función de los ojos de poder ver y las pestañas, habíamos hablado con ustedes, y que los párpados y las pestañas protegen al ojo, esos pelitos que contiene acá este conducto auditivo externo, por acá y por acá, y ese cerumen que se va a ir pegando en estos extremos, eso sirve, y eso sirve como para proteger que lleguen cuerpos extraños a ingresar al tímpano y a que lo puedan lastimar. Si hay un daño para el tímpano, entonces pueden dejar sorda a la persona, se puede quedar sordo ese paciente. Entonces, con este dedito, el meñique, hasta donde llega, abran sus cámaras, vamos a verlos a todos ahí. Ujú. Va, con este dedito, ustedes intenten meterlo en la oreja, hasta donde les llegue, ¿verdad? Hasta donde les llega, hasta la puntita, ¿verdad? Nada más. No traspasa a todo el dedo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la función de proteger ese conducto auditivo externo, protege. Y ese cerumen que usted se acaba de sacar, porque ahí quedó pegada cierta cerumen en ese dedito,
Entonces, ese cerumen le protege a esa parte del oído a que no llegue ni algún mosquito, ni alguna bacteria, ni algún virus a esa parte interna. Que no llegue a esa parte interna y que no vaya a dañar estructuras que son muy importantes y tan importantes que sirven para el sentido de la audición. Entonces, ¿qué me quiero dar a entender con eso? Que no se limpien las orejas. No, no es que no se limpien las orejas. Es que usted en la mañana, como toda buena persona aseada y bonito que es o bonita que es, usted no quiere tener suciedades, dice, ¿verdad? Entonces, digamos que esto fuera un pañuelito. Entonces, este pañuelito, ¿verdad? Yo lo único que voy a hacer es que voy a envolver mi dedo meñique en ese pañuelo delgadito, ¿verdad? Y hasta donde me llegue el dedo, hasta ello voy a meter en mi oreja, ¿verdad? En mi oído. Lo único que sí puedo limpiar es la parte de todo el pabellón auricular, eso sí se limpia. Y la parte interna solamente con un pañuelito hasta donde le llegue ese dedo meñique, ¿verdad? Que es solamente la punta. La cerumen va a ser extraída o va a ser removida cuando su cuerpo lo descarte, cuando su propia oreja, cuando su propio conducto auditivo externo lo descarte, ¿verdad? Hay ciertos momentos en que se siente como que hay más, ¿verdad? Pero es cuando ya su cuerpo lo está descartando. Si usted lo remueve todos los días con un hisopo, esta tuba auditiva, si usted la ve un poco más inclinada. Entonces no es recto, no es algo recto, sino que va un poco así y por dentro va un poco así. Entonces no le va a permitir limpiarlo, sino que cuando usted mete un hisopo, los hisopos son rectos. Entonces, lo que usted hace es que lo que está pegado aquí y lo que está pegado aquí, lo empuja. Saca una parte así que queda pegada en el hisopo, pero lo demás lo empuja hacia el tímpano y lo más peligroso con los hisopos es que se puede perforar el tímpano, es una de las razones por la cual no debe meter hisopos ni ningún cuerpo extraño ahí al oído. Y finalmente, como el tímpano es una capa muy delgada y muy delicada, puede llegar a lastimar a los huesecillos martillo, yunque y estribo, que son los que llevan esas vibraciones para generar el sentido de la audición. Entonces, esa es una de las cosas muy importantes. Solo limpiarse los oídos en su pabellón auricular externo sin ningún uso de hisopo o sin algún otro tipo de instrumento que yo he visto ahora en las revistas que venden un palito que le dice que es un limpiador de oídos. Eso no lo debe de hacer porque es un objeto metálico, porque la piel del oído interno es delicada también y porque está la membrana timpánica ahí. También el uso inadecuado o el uso exagerado de estos aparatos, ¿verdad? Estos aparatos hay que limpiarlos. Entonces, ¿por qué? Porque cuando nosotros los utilizamos, los dejamos en cualquier intemperie, acumulan bacterias, acumulan cualquier tipo de virus o bacterias. Entonces es importante limpiarlos, pero el uso excesivo de estos aparatos a un sonido muy aumentado, se puede decir, a un sonido exagerado, puede llegar a disminuir la audición, ¿verdad? Puede llegar a disminuir la audición porque puede llegar a lastimar cualquiera de estos huesecillos, ¿verdad? Entonces, esas son cosas muy importantes, que no utilicemos mucho esos aparatos auriculares, solamente son necesarios, ¿verdad? Definitivamente, entre menos nos metamos cosas a los oídos, mejor. Y limpiar solamente en las mañanas hasta donde le llegue su dedito. Si usted no tiene pañuelito, con el mismo dedito usted puede limpiar, pero sin meter ni jabones ni ningún tipo de otro líquido al oído, ¿verdad? Y la otra cuestión es que a veces hay personas que se comienzan a poner glicerina en el oído. No es algo muy apropiado porque la glicerina sirve para ablandar la cerumen. En las personas adultos mayores se recomienda el otorrinolaringólogo, que es el médico especialista,
para el tratamiento de o cualquier patología de los oídos. Pero no es recomendable estar utilizando tampoco las famosas glicerinas fenicadas porque ablandan demasiado o se hace que secrete más cerumen. Dígame, Alejandro. Bueno, y la otra cuestión es que no, la automedicación no debe ser muy recomendable. No es recomendable estarse automedicando. Y los lavados de oídos están contraindicados. Así es que deje de andar pidiendo que le laven los oídos para poder escuchar mejor. Deje de pullarse los oídos, deje de ponerse auriculares y usted va a escuchar mejor. Ajá, Alejandro, dígame. Sí, doctora, es que un comentario nada más, que una vez que me estaba limpiando los oídos con un hisopo, entonces quizás como que estaba flojito el algodón y me quedó adentro. Y yo no hallaba qué hacer bien aflegido y tuve que arrancar un pedacito de esos de malla con los que uno hace los chiqueros de los animales, digamos. Y con eso Ajá. hice un ganchito y así me lo saqué, pero sí me Es costó muy porque sí se me delicado. metió bien adentro, sí. Vaya, ¿qué recomendación, Alejandro? Entonces, ¿le quedó de experiencia para toda la vida? Bueno, que primero es observar bien el hisopo y tocarlo como que no esté tan, Que digamos no así, se va a meter ningún tan adentro. objeto al oído, ninguno. No, los hisopos no son para eso. Oye, Ah, ok, ok, doctora, vaya, gracias. hisopos cero. A partir de ahora, hisopos cero para ustedes ni para sus pacientes. Bueno, el hisopo lo puede ocupar en la parte externa, ¿verdad? Pero la parte externa usted se la puede limpiar con un pañuelito delgadito, un trapito, un pañuelo delgado, un pañuelo limpio, ¿verdad? O un Kleenex. Para eso son los Kleenex, para limpiarse la parte externa con el dedo meñique, ¿verdad? Ana Miriam, dígame la pregunta. Les dije Doctora, que las una escribieran las pregunta. preguntas. Ajá. Es el que se mantenga cera dentro del oído más profundo no provoca infección, ¿verdad? Porque No, fíjese que en no le va a cierta provocar ocasión, ninguna infección en el oído. La sí, fíjese, cerumen es algo normal, pero eso es lo que le ayuda a atrapar cualquier virus o bacteria que se quiera llegar a anidar ahí. Lo importante es que usted no se lleve objetos, porque los objetos tienen cualquier cuerpo extraño y cualquier virus o bacteria que hay en el exterior. ok, ¿Verdad? gracias, doctora. Ajá. Vaya. Bájeme la manita para que ya no se observe ahí en la pantalla. Y vamos entonces con el oído medio. El oído medio, entonces, es también llamado la cavidad timpánica, ¿verdad? Y este es el que recoge prácticamente el oído medio, vamos, con el oído medio. Es el que tiene también la llamada cavidad timpánica y es prácticamente el que está ubicado en el hueso temporal, mire, en el hueso temporal. Bueno, entonces, en ella hay tres estructuras. ¿Cómo se llaman estas estructuras? Son los huesecillos del oído y se llaman martillo, martillo acá, el yunque y el estribo, ¿verdad? Entonces, el oído medio tiene tres funciones muy importantes. La primera, que es la que transmite, va a transmitir todas esas vibraciones sonoras que recogen, que se recogen desde la membrana timpánica. Aquí vemos otra vez, aquí el tímpano, esta es la membrana timpánica. Entonces los sonidos son recogidos por la membrana timpánica y van a ser transmitidos ¿hacia quién? Hacia la ventana oval. Pero ¿cómo van a ser transmitidos? A través del martillo, el yunque y el estribo y van a ser llevados hacia la ventana oval. La otra función es que el oído medio, todo el oído medio, que es esto, contiene una función protectora. Y esta función protectora es porque reduce al mínimo el choque del oído interno. O sea, para que llegue toda esa transmisión de los sonidos, ahí es donde se va a ir a regular finalmente el sonido para que al oído interno, ¿verdad?
llega hacia esta estructura moradita que ven acá, hacia del oído interno. Entonces aquí solamente lo que está dentro de este recuadro es el oído medio. Entonces, para llegar a esas vibraciones internas, ¿verdad? Entonces le protege para que esas vibraciones puedan disminuir tanto en la amplitud que sea de ese sonido o de esas vibraciones que se acompañan de ruidos. Por eso tiene una función protectora. Y al igual también tiene que igualar la presión del aire, porque como en el exterior tenemos aire, ¿verdad? Entonces todo ese aire llega a través del oído externo, el oído medio, pero en el oído medio es donde va a regular esa presión. ¿Para qué? Para que no se tapen esos oídos. Y para que ese aire que termina llegando hacia la membrana de la vía de la trompa de Eustaquio, para que no pueda haber una ruptura en el tímpano. Por eso, aquí en ese espacio, en este espacio tiene que regular la entrada de aire. Finalmente vemos la última parte del oído, que es el oído interno. Bueno, vamos, si no me perdí algo por aquí. Aquí les dejo las tres funciones de todas maneras. Los tres huesecillos por los que están formados y la ubicación. Vamos a ver. Doctora, disculpe, ¿y una función del oído no es también como el equilibrio? Espérese, aquí ya vamos, Ah, mire. Vaya, entonces al oído interno, vamos a ver que el oído interno es donde se encuentran órganos esenciales para la audición y el equilibrio. Todo lleva su parte, miren. Vimos que acá estaban las funciones del oído medio, las funciones del oído externo, que prácticamente son secretar el cerumen y le protegen de cualquier entrada de cualquier cuerpo extraño. ¿Ve? Atrapar esas sustancias de cuerpo extraño. Aquí vemos las del oído medio, que son transmitir energía, de las vibraciones sonoras, función protectora y función de la presión del aire en ambos. Y finalmente, pues aquí tenemos las del oído interno, que se encuentran los órganos esenciales para la audición y el equilibrio. Aquí hay otros órganos esenciales. ¿Cómo se llaman esos? Se llaman conductos semicirculares, también llamado el laberinto óseo, ¿verdad? Se compone de esa serie de conductos que están situados en el hueso temporal. Y esos van a ser lo que conforman el laberinto óseo. Está dividido en tres áreas, en conductos semicirculares óseos, en el vestíbulo, que es el que va a contener receptores del equilibrio, y a la cóclea, que es el que contiene los receptores para la audición. Así, vamos a preguntarle a alguien. Ahorita, vamos a preguntarle a... a ver, Beatriz o Catherine, cualquiera de las dos, o alguien que sepa la respuesta. ¿Cuál es el par craneal que está implicado aquí en la audición? ¿Cuál par craneal? El par 8, el auditivo. El auditivo, o también llamado vestíbulo coclear, y es allí por la razón la cual a este oído interno, el oído interno tiene estas dos partes finales, estas dos áreas donde se llama vestíbulo y cóclea. Por esas dos estructuras, esas dos áreas, es por la que recibe ese nombre el octavo par craneal, que es el vestíbulo coclear, o también llamado auditivo. Entonces, vamos acá. Acá una imagen donde podemos observar otra vez al oído externo, de aquí la otra, el oído medio, y finalmente acá, desde donde termina el oído medio,
a internamente, vemos al oído interno, como le ponemos en esta imagen. Aquí las llavecitas le indican qué es lo que le está mostrando. Entonces, este aparato, ¿verdad? Este aparato es el que se llama, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Cómo se llama? Laberinto Laberinto óseo. óseo. Ajá, laberinto óseo. Entonces, es esto mismo que vemos acá. Miren, veamos cada una de las partes que componen al laberinto óseo. Entonces, tenemos a los conductos semicirculares. Tenemos conducto semicircular anterior, conducto semicircular posterior y tenemos al conducto semicircular horizontal. De ahí tenemos al vestíbulo, que es el que contiene los famosos receptores del equilibrio, y tenemos a la cóclea, que la cóclea es el que va a contener los receptores de la audición. Bueno, entonces, ya vimos esta imagen. Entonces, sí, lo que del mismo modo como en el ojo, decíamos que está adaptado para recibir los rayos luminosos y poder transformarlos en impulsos nerviosos, el oído va a ser también el sentido que, bueno, el órgano, mejor dicho, que adapta y recibe las ondas sonoras y poder transformarlas en impulsos nerviosos. Y las ondas sonoras son las que son conducidas hacia el conducto auditivo externo por el cual el pabellón de la oreja o el pabellón auricular van a terminar golpeando al tímpano y lo van a hacer vibrar, o sea, del exterior hasta el interior. Y además que de los receptores para las ondas sonoras del oído, también tiene receptores para el equilibrio, ¿verdad? Y en esos dos tipos de equilibrio tenemos un famoso equilibrio que se llama estático y el otro que se le llama dinámico. Al equilibrio estático es prácticamente el que consiste en el mantenimiento de la postura del cuerpo, o sea, el sobre todo de la cabeza, en relación a la fuerza de la gravedad, el podernos mantener erguidos. Y el otro tipo de equilibrio, que es el equilibrio dinámico, estático y dinámico. Ya hablamos del estático y vamos a hablar del dinámico. El dinámico es el equilibrio que va a consistir en poder mantener la posición de la cabeza en respuesta a movimientos bruscos, como la rotación, por ejemplo, los niños que giran así sobre el piso, ¿verdad? Que andan así dando vueltas y que dicen que se marean. Entonces, al final lo que termina realizando ese equilibrio dinámico es poder regresar a su función normal y poderse mantener erguido y llegar al equilibrio estático. En conjunto, los órganos receptores del equilibrio reciben el nombre de aparato vestibular. Son los que aquí vemos al utrículo y el sáculo, ¿verdad? Y esos conductos semicirculares. Estos tres conductos semicirculares son los que están colocados perpendicularmente unos a otros, así como lo vemos, anterior, posterior y horizontal. Hay un líquido que contienen esos conductos semicirculares y se llama endolinfa. Y vamos a poner endolinfa. Ahí en el chat se los puse. Endolinfa, no se le puede olvidar. Eso es el líquido que contienen los canales semicirculares. Y es que todos esos conductos que están llenos de endolinfa se mueven con los movimientos de la cabeza, ¿verdad? Es importante eso. Este movimiento estimula también las terminaciones nerviosas de una rama de ese nervio vestíbulo-coclear. Hay unas ramas que llegan hacia esta estructura que es el aparato, ¿verdad? Vestibular, y unas de esas ramas del nervio acústico o también llamado nervio auditivo o nervio vestíbulo-coclear
es el que va a dar la inervación para que pueda llevar esa transmisión del sonido hacia dónde, hacia el encéfalo, ¿verdad? Y desde ese lugar los impulsos nerviosos son transmitidos hacia dónde, hacia el encéfalo, no se les olvide. De modo que puede iniciarse si son necesarios los sonidos o generar algún reflejo para el enderezamiento y poder mantener el equilibrio, ¿verdad? Por eso es que tiene dos funciones el aparato vestibular, que son la audición y el equilibrio. Bien, aquí vemos otra imagen en donde vemos cada una de las partes. Tenemos el pabellón auricular, el canal auditivo externo. Todo esto es el oído externo. De ahí el tímpano, ¿verdad? Martillo, yunque y estribo son parte del oído medio. Y el oído interno está formado por el aparato vestibular con su cóclea, canales semicirculares o conductos semicirculares. También compone el utrículo y el sáculo, que aquí pues no los señala, pero aquí sí se le señaló el utrículo y el sáculo. Y pues eso es prácticamente todo lo de... Aquí está otra vez lo de los equilibrios que les habíamos mencionado. Aquí está lo del aparato vestibular que les mencioné. Ahí están sus partes, ahí otra vez les menciono. Y aquí otra diapositiva en la cual podemos ver las separaciones del oído externo, oído medio y oído interno. Vaya, y esta última parte es el resumen de las estructuras y de las funciones del oído. Aquí lo único que me van a colocar es que del oído externo no me van a poner a la membrana timpánica. Acuérdense de esto. La membrana timpánica me la van a dejar en el oído medio. Junto con los huesecillos, ¿verdad? Del oído medio que son. ¿Cuáles son los huesecillos del oído medio? El martillo y el Martillo, yunque y El estribo. el estribo. Muy bien. Bye. De aquí en adelante, pues ya saben ustedes estas funciones. Y el interno, utrículo, sáculo, conductos semicirculares y la cóclea. Doctora, hay una pregunta. Ajá, hágala. Fíjese de que yo conozco una persona de que él andaba en el mar, ¿verdad? Entonces dicen de que tiraron una bomba para matar pescados. Entonces estaba abajo digamos, del agua y eso mismo como que hasta sintió que le dolieron los oídos, ¿verdad? Pero fíjese de que hoy con el tiempo, porque eso ya tiene, digamos, unos 15 años, hoy con el tiempo le supura bastante lo que nos sale a nosotros, que nos limpiamos. Secreción. Cerumen. Ajá, Ajá. le sale bastante y no sería bueno así como no sería bueno que Fíjese que no le comprendo la pregunta porque se le corta la bastante, ¿no? señal. Debe de tener un poquito mal la señal, pero si hay una secreción excesiva, lo mejor y lo ideal es que consulte con un otorrinolaringólogo, que es el especialista de los oídos. Casi no se le entendió la pregunta, pero más o menos le entendí que esta persona se le ingresó agua a los oídos, al oído, entonces después posteriormente ha tenido esa secreción, ¿verdad? Pasados los años ha tenido esta secreción. Lo ideal ahí pues es que vaya a su otorrinolaringólogo para que sea examinado y evaluado y que le puedan dar un mejor tratamiento. Ajá. Gracias. Ajá. Porque sí puede tener alguna infección crónica y no sea cerumen lo que le esté saliendo, sino que lo que le esté saliendo es secreción purulenta. Ujú. Y al final, con las infecciones recurrentes, lo que va a suceder es un daño a nivel del tímpano, porque las secreciones infecciosas o la llamada pus, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que va a llegar hacia el tímpano.
¿verdad? Como esa secreción purulenta, podemos decir que hay siempre sobreviene desde esta glándula, acá, desde esta glándula, y entonces se combina junto con la cerumen, pero todo eso comienza a pegarse en estos espacios y puede llegar a dañar a la membrana timpánica posteriormente y a transmitirse a través de estos espacios y poder llegar a producir una infección recurrente y termina pues perdiendo el sentido de la audición. Bien.